Hay algo ahí que le aprietas, ¿eso de qué es? Bueno, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos, y buenas tardes a los que nos ven a través de Facebook. Donde quiera que estén, Dios les bendiga. Estamos en nuestro miércoles de estudio bíblico, aquí en Camino de Santidad, en Acapulco, Guerrero. Hoy vamos a seguir, hermanos, con nuestro estudio de la segunda carta a los Corintios. ¿En qué capítulo vamos? 4, esa no es la aplicada de la clase. Vamos al capítulo 4 el día de hoy. Vamos a ver si lo podemos terminar, si no, lo dejamos a la mitad. Vamos a ir, este capítulo 4, nuestra leve aflicción. Y aquí hoy vamos a hablar de cómo, en estos primeros versículos, cómo debe de presentarse un pacto más glorioso. Y vamos a leer primero los versículos 1 y 2. Así que ya lo tenemos aquí en la pantalla, los que traen su Biblia también. Y dice así la palabra del Señor, para comenzar hoy. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 1. Teniendo nosotros este ministerio, y luego dice, no desmayamos. Pablo predicaba su evangelio con franqueza, eso ya lo sabemos. Cuando Pablo consideraba la grandeza de su llamado, esto le daba el ánimo para enfrentar las dificultades. ¿Y a qué voy, hermanos? Si tú te das cuenta de lo perdido que andábamos tú y yo, y Dios nos ha llamado a servirle, entonces te das cuenta que hay un poder grande de Dios, y si tú crees en ese poder, porque si dices, ¿de dónde me rescató Dios? ¿A dónde me ha llevado? Entonces dices, yo puedo ante la vida y ante las dificultades, porque yo sé que Dios está conmigo, ¿sí? Entonces Pablo puede y alcanza a comprender esto. Y desafortunadamente, hermanos, muy a menudo desmayamos o nos rendimos o nos deprimimos porque no consideramos lo grande que es el llamado que Dios nos ha dado en Jesús. ¿Sí? Eso es lo que debemos de considerar, de entender quién éramos, de entender ese poder de quién éramos, y ese poder nos transformó a llevarnos a lo que hoy somos. No somos perfectos, pero somos mejores seres humanos que lo que éramos antes, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta de ese poder, lo comprendes, lo analizas, lo abrazas, te aferras a ese poder, dices tú, si ese poder de Dios me cambió, ese poder de Dios va a estar conmigo para todo lo que venga en la vida, ¿sí? Eso es lo que tenemos que comprender, y Pablo aquí lo está recomendando y comprendiendo sobre todo. El predicador debería, hermanos, o debiera de hablar en el nombre de Dios, decía por ahí un teólogo, o no abrir su boca. Si tú vas a predicar, tú debes de hablar la palabra de Dios, ¿sí? Hermano mío, si el Señor no te ha enviado con un mensaje, le decía este predicador a unos pastores, vete a la cama. Así le decía. Si vas a predicar y tú llegas aquí arriba o al púlpito, donde sea, vas a predicar y Dios no te ha dado un mensaje, dice, vete a la cama, vete a la escuela, cuida tu granja, porque ¿qué importa lo que tengas que decir de ti mismo? No importa nada. Si el cielo te ha dado un mensaje, ahora sí, háblalo como aquel que es llamado a ser la boca de Dios. Fíjense qué tremendo. Y de verdad siempre lo he visto, y de todos los que en algún momento nos toca estar aquí parados, debemos de comprender eso. Que en el momento en que tú estás parado aquí, eres la boca de Dios, porque Dios va a hablar a través de ti. Así que mucho cuidado con lo que aquí hablemos, ¿sí? Entonces, esto es un mensaje que a mí me gustó mucho, y lo dice el famoso Spurgeon, esta frase que les acabo de decir. Ahora, dice ahí en el 1, en el 2, en el 2 lo dice ahí, según la misericordia que hemos recibido. Pablo predicaba su evangelio humildemente. Él sabía que su llamado glorioso al ministerio no fue por sus propias obras. ¿Alguien de aquí piensa que fue salvado por sus propias obras? Nadie, ¿verdad? Sino por, ¿qué? Gracia
misericordia, por amor, ¿verdad? La misericordia, hermanos, por naturaleza, ¿qué es? Inmerecible. ¿Sí? Tú y yo no merecemos la misericordia de Dios. Nadie de aquí puede decir, pastor, pues yo, gracias a Dios, estoy aquí en la iglesia porque yo fui buena persona, fui un buen ser humano y Dios me dio su misericordia. Yo me la merecía, es por eso que estoy aquí. No podemos decir eso. Nadie la merece. Todos somos pecadores y y precisamente debido a que somos pecadores, Él tuvo que morir en la cruz. ¿Sí? Hablando irónicamente, si tú y yo no fuéramos pecadores, ni Él tuviera que haber venido, y peor, ni Él tuviera que haber muerto. ¿Sí? Pero lo fue, ¿por qué? Por nuestros pecados. Y luego dice, renunciamos, en el 2, renunciamos a qué, mi hermano dice, antes bien renunciamos a 2 cosas, dice, ¿a qué? A lo oculto y ¿a qué más? A lo vergonzoso. Fíjense, no andando con astucia, y aquí viene algo tremendo, ni adulterando la palabra de Dios. Pablo predicó su evangelio, hermanos, con honestidad. La antigua palabra griega traducida como adulterando era un verbo que únicamente se encuentra aquí en el Nuevo Testamento, y esto significa diluir. Diluir, es decir, si la palabra de Dios es así, tú la vas haciendo así. Algo muy pequeño, ¿sí? La estás diluyendo. Pablo no predicó un evangelio oculto. Por eso él dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, ¿sí? Es más, ni a un evangelio siquiera corrompido, mezclado con la ingeniosidad humana o diluido para acomodarlo a la audiencia. Pablo predicaba un evangelio honesto, ¿sí? Y a veces la palabra de Dios, hermanos, puede ser dulce como la miel, y a veces la palabra de Dios puede ser dura como una espada, ¿sí? Y a veces, desgraciadamente, hay, por ejemplo, lugares donde la persona que va a predicar tiene un poco de temor de hablar de algo muy duro, porque puede decir, en sus pensamientos dice, es que si yo predico esto, ya el hermano tal ya no va a venir. Los hermanos tal, como vienen lastimados, van a pensar que yo les estoy diciendo a ellos y se van a ir de la iglesia. Y eso es todavía el menos peligroso. El más es cuando dicen, se va a ir y ya no voy a tener tantos diezmos, porque están pensando en su dinero. Y desgraciadamente no puede ser así. Es como si tú como papá dijeras, no voy a regañar a mi hijo, porque si lo regaño se va a ir de la casa. El padre que no corrige a su hijo, ¿qué dice la palabra? Es que no lo ama, ¿verdad? Y Dios nos ama tanto, hermanos, que hay veces que nos tiene que corregir. Y nos va a doler, pero por supuesto que nos va a doler. Pero tenemos que entender y comprender en qué estamos mal cuando nos habla de esa manera. Porque a todos nos gusta cuando nos dice que Dios nos ama, que dio la vida por nosotros, que sus misericordias se renuevan cada mañana. Eso nos encanta oír. Pero cuando dice Dios odia al pecador, Dios odia al adúltero, Dios odia al orgulloso, serás condenado al infierno, allá no nos gusta tanto. Entonces tenemos que predicar un evangelio honesto. Y muchos predicadores, hermanos, en este punto fallan. Ellos tienen el verdadero evangelio, dicen tener, pero muchos le añaden elementos de su propia inteligencia y su propia sabiduría también. Frecuentemente añaden cosas corrompidas o diluidas porque piensan que el decirlas como son va a hacer que el evangelio corra a las personas, ¿sí? Y el adulterarlas puede ser que les dé más audiencia. Esto fue lo que Pablo insistió que no hicieran, adulterar la palabra. Y desgraciadamente hoy muchos adulteran la palabra. Dios te va a dar, Dios te quiere bendecir, Dios te va a multiplicar al 200%. ¿Y esto qué es? Adulterar la palabra, ¿sí? Por la manifestación, dice, adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de Dios. Pablo predicó un evangelio abiertamente verdadero. Todos podrían mirar lo que Pablo predicaba y ver la verdad en eso. Él no predicó un sistema elaborado o un sistema misterioso. Y luego dice al último, recomendándonos a toda conciencia humana. Pablo predicó un evangelio íntegro y todos podían ver en el evangelio y ministerio de Pablo y luego juzgarlo por su propia conciencia y ver que estaba lleno de integridad.
¿sí? Y eso es, hermanos, cuando predicamos y lo que predicamos es coherente con nuestros actos, ¿sí? Y Pablo lo tenía. Pablo lo que predicaba, lo vivía. Y es por eso que ganó tantas almas para Cristo, por esa coherencia. Algunos hombres atacaban a Pablo con palabras y otros con acciones. Sin embargo, Pablo sabía que su ministerio y su mensaje hallaban la aprobación de la conciencia de cada hombre, aun cuando no lo admitiera. Y tú y yo, hermanos, a veces somos así. A veces en nuestra conciencia admitimos o entendemos, el mensaje, pero no lo admitimos. En nuestra mente sí, pero nuestra carne dice no. ¿Sí? Es, por ejemplo, si aquí de repente alguien predica y dice, es que si estás casado no puedes adulterar, no puedes andar con otra persona. Y todos aquí, la mayoría en su mente van a decir, sí, sí, cierto, no es lo correcto. Hasta ahí vamos bien todos. Mas, sin embargo, a la hora de entablar una tentación, pues decimos, no se va a dar cuenta mi esposo, no se va a dar cuenta mi esposo. ¿Sí? Entonces, ya no es coherente nuestro pensar con nuestro actuar. Sabemos las cosas que son malas. Yo creo que aquí casi todos sabemos lo que es malo. Pero el problema es hacerlo correcto. Ese es el problema, porque es una pelea del espíritu contra la carne. ¿Sí? En estos primeros 2 versículos, Pablo pone en claro que no fue afligido debido a que fue un ministerio infiel del Evangelio. Era fácil en este caso para sus enemigos, decir que él es el afligido porque Dios lo está castigando por su infidelidad. Pero eso no iba a ser cierto. Más adelante en este capítulo, Pablo va a hablar nuevamente de sus aflicciones. Vamos a leer el 3 y el 4. ¿Por qué no responden más personas a un evangelio tan glorioso? ¿Te has preguntado eso, hermano, alguna vez? ¿Por qué si tú y yo, por ejemplo, decimos, qué hermosa es la palabra de Dios, qué glorioso es el mensaje, qué tremendo, qué poder, los adjetivos que tú le quieras dar, de bueno, ¿no? Nunca te has preguntado, si esto es tan bueno, ¿por qué la gente no lo quiere? Si es tan bueno, ¿por qué la gente no lo quiere? Si alguien anuncia una película en el cine y la gente la va a ver, y luego empiezan a publicar en las redes, está muy buena, váyanla a ver, los cines van a empezar ¿a qué? ¿A vaciarse? No. Van a empezar a abarrotarse. ¿Por qué? Porque la gente ya oyó que esa película está muy buena. Queremos ir a verla, no quiero que me la cuenten. Dice, quiero ir a verla. La pregunta es aquí, ¿realmente le estamos dando la difusión correcta a la palabra de Dios? ¿Por qué la gente no quiere? Si es tan hermoso, si a ti te cambió la vida. La pregunta entonces sería, ¿estamos hablando de lo que nos ha cambiado Dios? Para que la gente pueda decir, ¡wow! Yo quiero, oye, qué padre, yo quiero conocer eso. El problema es que a veces lo encerramos dentro de esas paredes. Sí, Dios cambió mi vida, gloria a Dios, aleluya y todo, pero que nadie sepa eso. Con que yo lo sepa es suficiente. Y no, hermanos, el mundo tiene que saber el poder de Dios. El mundo tiene que saber lo que Dios ha hecho en ti. El mundo tiene que saber lo que Dios sigue haciendo en ti. ¿Sí? Tiene que saber. Y dice el versículo 3 y 4. Pues, pero si nuestro evangelio, ojo, nuestro, es decir, lo que tú sabes, lo que tú predicas, lo que tú conoces, si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, ¿qué están? Encubiertos. Ellos no saben, no conocen tu evangelio, no conocen a tu Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense, hermano, qué tremendo. Pablo está exhortándolos a los corintios y les dice, ¿qué están haciendo? Los del mundo no conocen tu evangelio. A mí tú me puedes decir que oras, que ayunas, que lees la Biblia, que cantas, que predicas, pero no les dices nada. No haces nada con los que están allá afuera. Tú un día estuviste allá afuera y alguien hizo algo contigo, porque hoy tú no. ¿Sí? Alguien te habló, alguien te insistió, alguien te dijo, tienes que buscar a Dios. Tu vida no puede ser la misma. Dios te va a cambiar. Dios te ama. Dios murió por ti. Y ahí estuvo, y a lo mejor muchos a la primera cayeron o caímos ante los brazos de Dios. Otros no.
Otros, sí, luego, no, después, ya vienes con lo mismo, otra vez lo de tu iglesia. Y hasta que nos enfadaron, y miren, terminamos doblando rodillas. Pero hubo alguien que no se cansó, hermanos. Y nosotros nos cansamos muy fácilmente. ¿Sí? Yo siempre he dicho y siempre voy a reconocer la labor que tuvo mi madre para conmigo. Alcohólico, drogándose, vicios, etcétera. Y ahí. Y cualquiera puede haber dicho, mira, este está perdido, que no tiene caso. Pero ¿saben qué nos falta, hermanos? El amor de una madre. Y no necesitamos ser madres para tener, dice la palabra de Dios, ama a tu prójimo como a qué, como a ti mismo. Nos falta amor para con el mundo. Yo no quiero que eso se pierda, yo no quiero que esa alma se vaya al infierno. Voy a estar ahí hasta que lo enfade, pero no voy a lograr que caiga rendido ante Cristo. ¿Sí? Entonces, esto dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Hermanos, muchas veces el mundo, ¿han visto cuando, por ejemplo, tapamos las bocinas aquí, ahorita con el plástico? Muchas veces el mundo no es el que le pone el plástico al evangelio. Somos nosotros. Somos nosotros. No quiero que vean mi evangelio. ¿Ya? Soy cristiano, pero solo yo lo sé. Y a veces pensamos, es que yo predico a Cristo y el mundo me lo tapa. No, no siempre es así. A veces somos nosotros mismos los que le ponemos la bolsa. Saca esa bolsa y súbele el volumen y que el mundo oiga de ti. De lo que Dios hizo en ti. Que el mundo oiga que hay un Cristo vivo. Que el mundo deje de adorar a un Cristo en la cruz que está muerto. Mi Dios no está muerto, vivo está. ¿Sí? Pero tenemos que gritarlo a los cuatro vientos, hermanos. Hermanos, cuando estamos enamorados, le gritamos a todo el mundo que estamos enamorados. Nombre que conocí una muchacha, y nombres que ya se hizo mi novia, y nombres que ya nos vamos a casar, y se lo cuentas a todo el mundo. Hablamos más de lo terrenal que de lo espiritual. ¿Sí? Nuestros hijos quedan en primer lugar en la escuela y subimos la foto al Face. Mi hijo con 10 se graduó. Y yo no digo que es malo, pero ¿y Dios? ¿Cuándo vas a hablar de Dios? Hoy me comí este rico plato de mariscos y subimos la foto, ¿no? ¡Qué bueno! ¿Y Dios? Entonces, predicamos de todo, hermanos, menos de Dios. Cuando Dios es el que nos da todo. Dios nos da los hijos, nos da la esposa, nos da la casa, nos da los padres, nos da la salud, nos da todo. Y nos estamos olvidando de Él. Así que, si las personas, hermanos, no responden a este glorioso evangelio, no es culpa de Pablo, no es culpa del evangelio, solamente aquellos que están pereciendo pierden el mensaje. No muramos, hermanos. No tenemos que morir. Hay una versión de un autor que se llama King James, traduce el final de este versículo 4 de la siguiente manera, fíjense. Se escondió de los que están perdidos. Y otro teólogo, Spurgeon, dice, de acuerdo con el texto, aquel que no cree en Jesús es un hombre perdido. Dios te ha perdido, no eres su siervo. La iglesia te ha perdido, no estás trabajando para la verdad. El mundo en verdad te ha perdido, no le das un servicio duradero. Te has negado a ti mismo el derecho, la alegría del cielo. Estás perdido, perdido, perdido. No solamente se trata de que estarás perdido, sino de que ya estás perdido, aún hoy. Y el mundo está perdido, hermanos. El mundo está perdido. Yo te hago una pregunta, y yo quiero que la reflexión. ¿Ustedes creen que si el mundo entendiera la grandeza de Dios, un martes, un miércoles, un jueves, no estarían llenas las iglesias? No te lo del domingo, porque el domingo muchas están llenas. Hermano, cualquier día tendrían que estar llenas. Si el mundo comprendiera la grandeza de Dios. Si el mundo comprendiera que ahorita lo que tú y yo estamos haciendo, esa libertad,
con que llegaste en carro, con que llegaste en combi, con que llegaste a caminar. Esa libertad que estás sentado ahorita y no tienes ningún problema en escuchar un mensaje de Dios, hace siglos no lo hubiéramos podido hacer. Hace siglos tuviéramos que orar para ver quién de todos es tan santo, solamente uno, para entrar aquí a la presencia de Dios. Y si realmente era santo, iba a salir y nos iba a decir: nuestro Dios nos ha perdonado los pecados por otro año más. Y nos gozaríamos allá afuera todos en una fiesta. O estaríamos tristes de ver que la persona que entró ya no salió, porque Dios lo mató. No fue tan santo como pensábamos. Así era el Evangelio, hermanos. Hoy somos libres. El Evangelio es gratis. No cuesta ni tu vida siquiera para llegar aquí. Y no lo va a lograr. Imagínense, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si hoy Cinépolis dijera: próximo jueves, todas las salas, todas, entrada gratuita? Todas. Jueves, no sábado, no domingo. ¿Estarían vacías las salas? Estarían llenísimas. A pesar de que, es más, si dijeran jueves 3 de la tarde, ya no digan ni en la noche. Jueves 12 del día, todos los cines, todos, gratis. Y si llegas los primeros 200 palomitas y refrescos gratis. ¿Cómo van a estar, hermanos? Van a estar las filas y la gente dejó de trabajar, dejó de ir a la escuela, dejó el pendiente para mañana viernes, porque igual está la promoción de lo del cine. Dejan todo. Pero tú diles que vengan a la iglesia el jueves, no vienen a las 8 de la noche, menos a las 12 del día. Ese es el lugar que ocupa Dios en la sociedad del día de hoy. Así de triste. Pero ¿qué pasaría si en plena función del cine empieza un terremoto? ¿Cuántos de esos del cine no empezarían a orar? O como ellos dicen también, a rezar. ¿Cuántos ahora sí, en ese momento, se iban a empezar a acordar de Dios? ¿Ven cómo somos? Es la realidad. En los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Está cegado, hermanos. Aquellos que se pierden y quienes el Evangelio está aún encubierto. ¿Quién hizo esta labor, hermanos, de cegarlos? El enemigo. Satanás lo cegó. Y Satanás, dice por ahí, es el Dios, con Dios con D minúscula, es el Dios de este siglo. No significa que son víctimas inocentes de la obra de Satanás. El trabajo de Satanás sobre ellos, hermanos, no es la única razón por la que estén ciegos. Juan 3:19 dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Se imaginan, hermanos, qué tremendo está esto que dice Juan? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Salta allá afuera y búscate 15 varones y dile: les invito una botella de tequila en el mejor bar de Acapulco, y luego llega otro y dile: los invito al servicio de oración de mi iglesia. ¿Qué creen que van a amar más? Hermano, lo que la Biblia dice es la realidad, es la pura verdad, ¿sí? Porque amaron más las tinieblas que la luz, ¿sí? Por supuesto, aunque los hombres aman las tinieblas y eligen las tinieblas, Satanás persiste en trabajar duro para mantenerlos ciegos. Porque tú y yo también algún día estuvimos en las tinieblas. Pero gloria a Dios que Satanás no tuvo la fuerza como para nosotros de mantenernos ahí. Porque hubo alguien más fuerte que él que dijo: a él lo sueltas, porque ella o él me pertenece. Yo los hice, yo los crié, yo los conozco desde el vientre de su madre y sé cuántos cabellos tiene cada uno. Son creación mía y son apartados para mí. Así que ustedes se me vienen para acá. ¿Sí? Pero hay gente, hermanos, que no le ha dado ese poder a Cristo y siguen allá en las tinieblas. Siguen en las tinieblas. Así que Satanás va a seguir trabajando, hermanos. Pero depende de nosotros también ayudarle a Cristo en esa labor. También señalamos que es el entendimiento del incrédulo el que está cegado. Satanás también obra en el corazón y en la emoción del perdido, hermanos.
pero su principal campo de batalla es el entendimiento. Podemos ver la estrategia de Satanás trabajando duro para hacer a las personas pensar menos, aprender menos y utilizar menos su entendimiento. Hermano, hace tiempo tú y yo no sabíamos los teléfonos de alguien de memoria. Hoy ya no, porque nos confiamos en un celular. ¿Sí? Nuestro entendimiento, nuestras ganas, nuestro esforzar nuestra mente, todo eso ha venido a menos. El entendimiento. La gente hoy no cree en un Dios al que no conoce, es la realidad. Cree en un Dios al que no conoce. Tú puedes andar bebiendo, tú puedes andar con dos mujeres o con otro hombre que aparte de tu esposo, tú puedes andar drogándote, tú puedes hacer todo eso y todavía la gente dice, pero primeramente Dios nos va a ir bien. ¿Sí? Hermanos, no voy a decir nombres, pero yo tengo un amigo que es gay, es homosexual. Y tú y yo sabemos que está en pecado, ¿cierto, Pablo? Mas, sin embargo, yo lo escucho a veces y dice, ay, no, pero yo le pido mucho a Dios que me ayude en eso, porque yo a veces me quedo, de verdad. ¿Y ustedes creen que Dios lo escuchará? No conocemos a Dios, pensamos conocer a Dios. Y luego dice, es que Dios me ama. No, Dios aborrece el pecado, quiere que cambies tu vida. Pero escuchas de repente en la calle, en tu trabajo, en la escuela, que la gente no conoce a Dios realmente. Realmente no saben qué quiere Dios, qué quiere Dios para tu vida, qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué hizo Dios? No saben. No saben. Y eso es triste, amigos. Así que Satanás ataca por el entendimiento. Y este también es motivo por el que Dios ha elegido la palabra, hermanos, para transmitir el evangelio. Porque la palabra, hermanos, toca nuestro entendimiento, ¿cierto o falso? Y también puede tocar el entendimiento que el Dios de este siglo ha cegado. El Dios de este siglo, ¿sí? Ahí dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y si se fijan, Dios lo escriben con D minúscula. Nada más como consejo literario, cuando escriban Dios de nuestro Dios, es con D mayúscula. Entonces, el Dios de este siglo, hermanos, no es utilizado para Satanás en ningún otro lugar de la Escritura, como aquí. Pero la idea se expresa, en pasajes como Juan, Efesios, ¿sí? Sí se expresa la idea, pero nunca se le vuelve a decir el Dios de este siglo más que aquí. Hay un significado real e importante en el cual Satanás gobierna este mundo. No en un sentido final, porque de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que habitan en él. Pero Jesús no contendió por el reclamo de Satanás para gobernar sobre este presente siglo, porque hay sentido en el cual Satanás es el gobernador por elección popular de este siglo. Hermanos, así como nosotros votamos para escoger un presidente, y que en teoría la mayoría de los votos son para el que ganó, también la gente vota Satanás o Dios. Y desgraciadamente, hermanos, Satanás tiene mucho más votos que Dios. Mucho más. La soberanía del mundo satánico es de hecho aparente en lugar de real, ya que solo Dios es el rey de la eternidad. Esto es el rey de cada siglo, del pasado, del presente y del futuro. Aquel diablo es llamado el Dios de este mundo porque reina sobre la mayoría de la tierra y sus habitantes son siervos y esclavos. Aunque en ningún otro lado lo vemos ser nombrado el Dios de este mundo, pero nuestro Salvador lo llama en dos ocasiones, nuestro Salvador sí lo llama el príncipe de este mundo. ¿Sí? La verdad bíblica, mis hermanos, de que Satanás es el Dios de este siglo, puede ser a lo mejor entendida erróneamente. Algunos cristianos posteriores a los efesios, como los maniqueos, promovían un entendimiento dual de Dios y Satanás, que eran los dioses del mundo, al parejo, ¿sí? Y no es así. Enfatizaban en esta frase del Dios de este siglo
Su idea era que Dios y Satanás eran opuestos, pero en el mismo nivel de fuerza. Y no, tampoco es así. En lugar de entender que Satanás de ninguna forma es lo opuesto a Dios, ¿sí? Es lo más bajo, al contrario, ¿sí? Así que en reacción a estas falsas doctrinas que tenían, muchos comentaristas cristianos primitivos interpretaban este versículo de una manera extraña para quitarles menciones a los herejes, pero esto no es correcto. El hecho de que alguien transgiverse la verdad de una manera no significa que podemos transgiversar la verdad de otra para compensar. Calvino, otro teólogo, hace una buena aproximación sobre esto cuando expresa que al ser frecuentemente apasionados por sus oponentes, estaban más ansiosos de refutarlos que de explicar las ideas de Pablo. Hermanos, hay gente todavía, aunque no lo creamos, no sé si lo vamos a creer, que puede escuchar la palabra de Dios y tú dices, qué bonito ir a alguien escuchar la palabra. Pero hay gente, hermanos, que aunque no lo creas, se da el tiempo de escuchar una prédica, no para ver qué le va a edificar, sino para ver qué es lo erróneo que dice el predicador, qué es lo equivocado que va a decir el predicador. Y puede estar, es más, a lo mejor hasta le dedica más tiempo que tú y yo a escuchar una prédica, pero no para edificarse, sino para decir, mira, ya ves, esto que dijo está mal, esto que dijo no es así, esto que dijo no tiene sentido, esto que dijo... Al contrario, lejos de que lo tumbe y diga, yo estaba mal, esta es la verdad. No, al contrario, quieren refutarle al que está predicando, ¿sí? Y así pasa, hermanos, desgraciadamente, pero también esto es real. El Dios de aquellos que aquellos adoraban. En lugar de eso, hermanos, Calvino también dio un buen sentido de lo que debemos de entender como la frase, el Dios de este siglo. El diablo es llamado el Dios de este siglo de la misma manera que Baal fue llamado el Dios de aquellos que lo adoraban. ¿Para qué era Baal para ellos? Su Dios. ¿Cuál es el Dios de este siglo? ¿Para qué? Para los de este siglo, para este mundo actual en el que vivimos. ¿Quién es su Dios? Satanás, es su Dios. Y no realmente alguien puede llegar por allá y decir, pastor, pero yo no adoro al diablo, yo no adoro a Satanás, pero haces las cosas que a él le gustan. No necesitas decir adoro al diablo, con que hagas las cosas que a él le gustan. A mí, a lo mejor no me gusta, a lo mejor Axel nunca me va a decir, papá, te amo, porque el amor no es expresivo. Pero con que haga todo lo que a mí me gusta, me va a tener contento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué quiero que diga, es que yo amo a él? No. Con que hagas todo lo que a mí me gusta, yo estoy feliz. Y el diablo así es. Mucha gente dice, yo no adoro a Satanás, no cargo aquí un cuello del diablo, nada. No, pero haces lo que a él le encanta. Y con eso él está más que contento. No necesitas manifestarlo tanto, ¿verdad? Así que por eso es el Dios de este siglo. De los incrédulos, también dice ahí, cegó el entendimiento de los incrédulos. Satanás solamente puede cegar a aquellos que son incrédulos, hermanos. Si estás cansado de tener el entendimiento ciego por Satanás, por el Dios de este siglo, entonces pon tu confianza en Jesús y en lo que hizo por ti. Satanás ya no te podrá cegar más. Hermanos, cegó el entendimiento de los incrédulos. La gente que no cree en Dios, por más que le expliques, no van a entenderte nada. No te van a comprender nada. Hay gente, hermanos, que te puede decir, yo he leído la Biblia y no le entiendo. ¿Cómo? Está muy fácil. Sí, hermano, pero acuérdate que ¿quién nos da el discernimiento para entender la Biblia? El Espíritu Santo. Y alguien que no tiene, es más, yo, antes de tener a Dios en mi vida, yo no entendía tampoco la Biblia. Leía de repente, no sé por qué me daba por leer alguna cita y decía, no le entiendo a eso. Está medio enredado. Pero cuando el Espíritu Santo es de ti, te da esa apertura de entendimiento que dices, wow, ahora lo comprendo. Así que también Él cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El ver esta gloria es el ser hecho salvo, hermano. Esa es la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Por lo tanto, Satanás dirige sus energías para cegar a los hombres e impedir ver la luz del Evangelio de Cristo.
Lo ciega, hermanos, lo ciega. Por eso te vuelvo a repetir, tú y yo no puede pasar un día sin que tú le digas, Señor, gracias porque me rescataste. Haz de cuenta que alguien te atrapó, te tenían una telaraña amarrado. Llegó un momento de la vida que tú dijiste, yo de aquí no voy a salirme, no puedo. Pero hubo alguien que llegó, cortó esa telaraña, te limpió, te lavó, te sacó. Y tú tienes que voltear a ver la telaraña y decir, gloria a Dios, alguien me salvó. Y lo peor es que hay gente ahí que no quiere ser salvada. ¿Sí? Pero debemos de entender eso, hermano. Que Dios nos salvó, que la luz de su evangelio vino a ser la gloria de Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? El entender la estrategia de Satanás con los incrédulos. Eso, cuando tú y yo entendamos que cegó el entendimiento de los incrédulos, cuando entendamos eso debe de orillarnos, hermanos, a animarnos a orar por los perdidos. A orar. Porque tú también eras perdido y alguien oró por ti y Dios te libró. Ahora tú tienes que pagar con lo mismo. Ora por aquellos. Es más, ya no te digo ni siquiera por los que no conoces. Ora por los que tú conoces, por los que tú amas, por los que tú quieres, por los que están perdidos y son los tuyos. Ora por ellos. ¿Sí? Ora por ellos. A veces hasta en nuestra misma casa tenemos divisiones, hermanos. Unos en el lado del infierno y otros en el lado del cielo. De verdad, en la misma casa. Y es triste. Debemos de orar, dice la palabra, orar sin cesar. No te canses, no te canses. Ora por ellos. Esto tenemos que entenderlo, hermanos. Lo deberíamos de pedir a Dios que haga brillar su luz, que a la obra de ceguera de Satanás y que dé fe para vencer la incredulidad que trae consigo esa ceguera que ellos tienen. Pablo sabía de lo que estaba hablando cuando escribió esto. Él mismo estuvo ciego, hermanos. Él mismo mataba a los que decían que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Sí? Él estaba ciego hasta que Dios irrumpió en medio de las tinieblas. De hecho, cuando Pablo se encontró por primera vez con Jesús, el Señor lo hirió con una ceguera literal, ¿sí? La cual después fue sanada. Y sus ojos, tanto espirituales como físicos, fueron abiertos para ver la gloria de Dios. ¿Sí? Hermanos, tú y yo estábamos ciegos. Tú y yo estábamos ciegos, no veíamos nada. Y Dios nos dio la luz a nuestros ojos. Vamos al versículo 6, el tema de la predicación de Pablo, hermanos. Jesús, no él. Dice, porque no nos predicamos a quienes, hermanos, a nosotros mismos, ¿sí? Sino a Jesucristo como Señor. Y a vosotros, o sea, y a nosotros ahora sí, pero solamente ¿cómo? Como siervos por amor de Jesús. Fíjense qué hermoso. El 6, Axel. Ese fue el 6 y el 5. ¿Lo dijimos? A ver, regreso acá al 5. Ah, no, perdón, sí, está bien. El 6 entonces. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para iluminación de qué, hermanos? Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué interesante todo esto, porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Sí? Es que yo esto, y es que yo he hecho esto, y es que yo puedo orar por ti, y yo te puedo sanar, y es que yo he levantado iglesias, y es que yo. No estamos predicando a Jesús. No estamos predicando a Jesús. No soy yo. Es Dios el centro y debe ser el centro de toda iglesia. ¿Sí? Pablo no subió al púlpito ni se paró delante de una audiencia para predicar acerca de él. ¿Sí? Él no era importante, su enfoque no era él, Jesús era el enfoque. Así que Pablo pudo decir audazmente, no nos predicamos a nosotros mismos. El enfoque debe ser siempre Jesús, hermanos. Él es el que debe ser predicado.
Sí, tú podrás contar alguna anécdota, algo, pero de lo que Dios hizo en ti. El héroe de tu historia, lo que tú vayas a contar, al final el héroe va a ser Dios. No decir, y yo logré, y yo hice, y yo, no. Y Dios logró que yo, y Dios hizo que yo, y por el poder y la gloria de Dios yo pude. Bueno, pero va acompañado y le estás dando el primer lugar siempre a Dios. Él es el principal héroe de la historia, hermanos, no nosotros. ¿Sí? No todos los que abren la Biblia y empiezan a hablar, hermanos, predican a Jesús como Señor. No te confundas y que no te dejes engañar. Muchos predicadores bien intencionados, en realidad pueden caer en el error de predicar de ellos en vez de Jesús. Si el enfoque está en las historias o en los chistes del predicador y nunca va a hablar de Dios, no debería de estar predicando. ¿Sí? A mí a veces mi esposa me dice, tú eres muy diferente cuando estás allá arriba. La gente te ve allá y dice, es muy enojón el pastor. Le digo, no, pero ya cuando me ven allá abajo, no. Porque acá arriba vamos a hablar de Cristo. Vamos a hablar de Cristo. Y a veces hasta yo me siento regañado y a veces digo, qué bueno que no estoy allá porque está muy fuerte esta prédica. Pero me llega a mí también. ¿Sí? A menudo, hermanos, a la gente le gusta que el predicador hable de sí mismo. Si yo lo logré, tú lo puedes lograr. ¿Sí? Poder revelador e íntimo y a veces entretenido. También es tentador para el predicador para ver cómo las personas responden cuando él enfoca el mensaje en sí mismo. Sin embargo, el resultado final es que el predicador por sí mismo no puede traer a Dios y salvar tu alma. Por muy hermosa que predique el predicador, si no habla de Cristo, eso no va a salvar tu alma. ¿Sí? Solamente ¿quién lo puede hacer? Jesús. Así que tenemos que predicar a ¿quién? A Jesús. Si queremos realmente salvar almas. ¿Verdad? ¿Es incorrecto que un predicador cuente algo o una historia de su propia vida? Repito, claro que no. Pero todo tiene que ver con la proporción. ¿Sí? Hermanos, si yo voy a predicar media hora y 25 hablo de mí y 5 hablo de Jesús, no tiene caso. ¿Sí? Es como si preguntara, ¿está bien que le eche sal a la sopa? Claro, pero no le eche demasiada. ¿Sí? Y si semana tras semana el predicador está en el sermón, entonces está mal. ¿Sí? El predicador a uno mismo era seguramente un tema desagradable y pobre para un predicador. Y les repito, si yo me la paso hablando de mí mismo, es como, ¿no tenemos algo más grande para hablar? Claro que sí, el Evangelio. Sino a Jesucristo, dice, como Señor. No solamente Pablo no predicaba sobre sí mismo, sino que tampoco predicó un evangelio de reforma moral o una lista de reglas. Él predicó a Jesús, presentó a Jesús como el Señor, como el Salvador. La meta de la predicación de Pablo, hermanos, era traer a los hombres a Jesús, no hacer cambios morales nada más, ¿sí? Traer a las almas a Jesús. Ese es el principal objetivo. El hacer el fin del mensaje, la involucración de la virtud, el hacer de los hombres honestos, sobrios, benevolentes y fieles, es una parte de la sabiduría del mundo, la cual es insensatez para con Dios. Pero es como levantar frutos sin árboles. Cuando un hombre llega al conocimiento de que Jesús es el Señor, entonces él sabe qué va a pasar, se va haciendo como Cristo. Tratamos, no lo vamos a lograr, pero tratamos de irnos pareciendo más a Jesús. ¿Sí? ¿Qué más puede querer un hombre que conoce a Cristo? Parecerse a Él, ¿verdad? A nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Cuando Pablo se presenta a sí mismo, esta era la forma en que lo hacía, no como Señor, hermanos, no como amo, sino simplemente como vuestros siervos por amor a Jesús. ¿Cómo se presentan muchos hoy, hermanos? A mí díganme apóstol, a mí díganme profeta, a mí díganme evangelista. Alguien dice, no, yo soy solo un siervo inútil del Señor. Hermano, no somos nada. Él nos usa cuando Él quiere, y a la hora que Él quiera te voy a decir, quítate, ya no te necesito. ¿Sí?
Y Pablo se presentaba como un siervo de Jesucristo. ¿Ustedes creen que Pablo no tenía las armas para hacer una presentación con bombos y platillos? Yo soy el último apóstol, a mí Dios me encontró en el desierto. Imagínate, hermano, Dios yo me lo topé cara a cara, me dejó ciego y luego me sanó. Él podía presumir de cosas que tú y yo nunca vamos a poder presumir. Y terminó diciendo, yo solo soy un siervo de Dios. Así que imagínate, ¿qué somos tú y yo para hoy decir soy tal? Y luego ya ni siquiera quieren que les pongan en las redes sociales su nombre, sino tiene que ir acompañado del título, ¿verdad? El apóstol fulano de tal, el líder tal, el predicador tal. Tristemente, hermanos, Pablo hizo todo para agradar a Jesús. Es importante que también Pablo se considera como un siervo de los corintios por amor de Jesús. Si el fundamento de Pablo hubiera sido su propio bien o el de los corintios, o no hubiera permanecido o se hubiera hecho carnal fácilmente, hermano, si él quisiera. Pero siempre sirvió a otros, ¿saben por qué? Por amor a Jesús. Tú y yo, esa debe ser la única motivación. Esa debe ser la principal y la única motivación. Servir por amor a Jesús. Ahora te pregunto, ¿todo el que sirve por amor a Jesús? Vamos a ir a regalar esta despensa, pero para que vean que en esta iglesia hacemos esto y venga más gente. Vamos a, no sé, ora por él y en lo que oro, tómame una foto para subirla. O sea, yo no digo que esté mal subir una foto, me refiero a la intención. ¿Sí? La intención. Entonces, realmente tenemos que examinar nuestros corazones, hermano. Nuestras intenciones. ¿Sí? Tenemos que comprender eso. Siempre tiene que ser por amor a Cristo. Hermana, ¿por qué ora por esa persona? Porque Cristo me ama. Y yo quiero también enseñarle que Cristo la ama. Hermano, ¿por qué le da una despensa? Porque Cristo me ama y yo quiero enseñarle a él que también a él lo ama. Hermana, ¿por qué hace esto por aquello? ¿Por qué ayuda acá? ¿Por qué ayuda acá? Si la tratan mal, si hablaron de usted. Sí, pero yo no lo hago por ellos. Yo lo hago por amor a Cristo. ¿Sí? Oye, ¿a qué va a la iglesia? Casi no va nadie en los miércoles. Por amor a Cristo. Oye, porque toda tu respuesta siempre que tienes es por amor a Cristo. Hermanos, si lo hiciéramos porque el mundo nos ama, no haríamos nada. Porque nunca va a faltar alguien que le caigamos mal, nunca va a faltar alguien que nos odie, nunca va a faltar alguien que habló en contra de nosotros. Nunca va a faltar. Entonces, si nos vamos a poner a actuar conforme actúen conmigo, hermanos, no vamos a hacer nada para Cristo. Lo que hacemos para Cristo es por lo que Cristo nos ha dado a nosotros, no lo que nos ha dado el mundo, que es amor, libertad, perdón. Amén. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Pablo está diciendo, el Señor Dios, quien creó la luz en el mundo físico, puede llenar tu corazón con luz espiritual, aun si aún estás cegado por el Dios de este siglo. El trabajo de Satanás de cegar, hermanos, es grande, ¿eh? Pero por la obra de Dios de traer luz, es una obra todavía más grande. Pablo cita directamente la idea de Génesis y dijo, Dios sea la luz, y fue la luz. Pablo en verdad creía el hecho de la creación descrito en el libro de Génesis, que Dios creó la luz con orden. Y Pablo creía que así era exactamente como tenía que suceder. Y luego continúa diciendo, el que resplandeció en nuestros corazones. Esto describe la propia conversión de Pablo, hermanos, con exactitud. De camino a Damasco para perseguir y matar a cristianos, repentinamente le rodeó, ¿qué? Un resplandor de luz de los cielos. Este fue el primer encuentro que Jesús tuvo con la vida de Saulo, conocido después como el apóstol Pablo. Y esto debería de ser una buena forma de describir a cada cristiano, hermanos. Personas con corazones resplandecientes. Eso es lo que tú y yo tenemos que tener. Corazones resplandecientes. Que se vea alegría porque somos cristianos, no tristeza. ¿Sí? Corazones resplandecientes. Dios resplandeció, hermanos, en nuestros corazones. Y debería de mostrarse en las vidas resplandecientes para Cristo.
Continúa diciendo, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Qué fue exactamente lo que resplandeció en nuestros corazones, hermanos? La iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Cada cristiano debe tener algún conocimiento de la gloria de Dios. Si uno es cristiano y puede decir, en verdad, no sé nada de la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, entonces debe de empezar a buscar a Dios fervientemente para que Dios resplandezca en nuestros corazones, hermanos. Para iluminación. Dios nos da esa iluminación, mis hermanos, del conocimiento de Dios. Y tenemos la responsabilidad, tú y yo, de mostrar esa luz. Él brilló adentro para que nosotros pudiéramos brillar hacia afuera, en lugar de brillar en nosotros como algunos cristianos hacen. Imagínate un hombre en un cuarto soleado, quien disfruta tanto del brillo del sol que se lo quiere quedar solamente para él. Imagínense. Él dirá, cerraré las cortinas para que no salga nada de esta luz. Se coloca de nuevo en la oscuridad, ya no va a haber nada. Si tratamos de acumular la luz de Dios, mis hermanos, en nosotros mismos, en realidad la vamos a perder. En la faz de Jesucristo. Al último, termina diciendo. Llegamos al conocimiento de la gloria de Dios al verla en la faz de Jesucristo. Dios nos dio una manifestación, nos dio una imagen, nos dio una representación de su gloria, su Hijo Jesús. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Sí? Él también oró para que tú y yo pudiéramos ver la gloria de Dios, el Padre. Y dice el libro de Juan, para que vean mi gloria que me has dado. Un gran tesoro en un contenedor tan humilde, hermanos. Vamos a terminar aquí por el día de hoy. Nos vamos a quedar en el versículo 7, porque creo que es un tema bastante largo y no quiero que nos alarguemos más. Ahí vamos a continuar, hermanos. Vamos a dejar esto hasta hoy aquí, en el versículo 6, y la semana que viene continuaremos a partir de aquí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea en Dios, y no de quién, de nosotros, hermanos. Ahí vamos a continuar. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esto que nos has enseñado en estos primeros versículos, Señor, de este capítulo 4. Padre, ayúdanos a poder tener ese amor que tú tuviste con nosotros para poderlo tener con nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Padre, a salvar almas, Padre. Sabemos que no somos nosotros, que eres tú, pero sí tenemos que tener la iniciativa de hacerlo, Señor. Señor, perdónanos si en algún momento hemos fallado en esta labor de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Quizás nos hemos vuelto perezosos, flojos, incluso simplemente conformes de que nos ha salvado a nosotros. Y creo que también eso es egoísmo, Señor. No compartir de tu hermosa gloria, Padre. Señor, guíanos y danos la sabiduría necesaria para poder llevar el Evangelio, Padre. Para poder ser luz en este mundo cada vez más oscuro. Y que el Dios de este siglo, Señor, no pueda seguir apoderándose de más almas, Padre. Lo creemos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.